Eh, Primeramente, buenas noches a todos. Gracias por hacerse, por decirlo así, presente en la tutoría virtual. Vamos a comenzar. Bueno, creo que solo nosotros tres vamos a estar porque ya se fue un poquito el tiempo. Entonces, vamos a comenzar con el material. Vamos a ver. Ok, ahorita vamos con las propiedades. Sí, vamos a ir un poco. Miran todo la. ¿Sí? Sí, Sí, miran el material. Ok. Eh, voy a, voy a aplicar esta forma para ir viendo. Ok, sí. Vamos a comenzar con lo primero. La verdad es que cuando yo fui cuando, cuando estábamos el sábado allá, no me ajustó el tiempo, la verdad. Sí, entonces lo que hay que siempre estar leyendo lo que es el libro es bien importante, ¿sí? Bueno, la reseña histórica sobre el cálculo ya eso esto ya lo vimos, ¿verdad? La recta tangente se lo expliqué allá cuando estábamos en la clase presencial. Esto también. Nos vamos a ir directamente a las propiedades, ¿sí? Miran todos, miran el escritorio, lo que es la. sí, Sí, ¿verdad? sí se lo acordé. Ok, vamos a ver. Ok, aquí vamos. Dice, ok, les voy a plantear esto bien rápido. Ok, dice la definición, la función f tiende hacia el límite L cerca de x sub 0 si podemos hacer que una función f de x esté tan cerca como queramos de L, haciendo que x esté lo suficientemente cerca de x sub 0, ¿sí? Siempre y cuando sean distintos, ¿sí? Ok, en resumidas cuentas, si no me va a quedar muy bien, ¿verdad? Pero si tenemos el plano cartesiano, ¿sí? Por ejemplo, yo dibujo una función cualesquiera, ¿sí? Digamos que esta es una función, ¿sí? Le voy a cambiar color, ¿sí? Perdón, rojo, ¿no? Ok, bueno, igual todo se cambia. Ok, entonces, si yo tengo un x sub 0 acá en el dominio, es decir, en el eje de las x, ¿sí? Entonces, y la imagen cae en este punto que sería la imagen de la función, ¿verdad? Entonces, esta imagen le llaman L, ¿sí? Y a este L, digamos, este es el eje Y este es el eje X, ¿sí? ¿Sí? Entonces, entonces lo que va, esta es la función, ¿verdad? Esto que está acá es la función. Lo voy a hacer un poquito más así, ¿verdad? Esa es la función. Este es un x sub 0, al evaluarlo en la función me da L. Es decir, que cuando los x que están, si yo tengo aquí x, ¿sí? Yo tengo un x acá, ¿sí? Cuando x se acerca a x sub 0, ¿sí? Las imágenes de f de x, ¿sí? Ok, vamos a hacer una cosa, ¿sí? No me queda muy bien el dibujito, pero esta es la definición. Vamos a hacer una cosa. Ya me acordé que tengo GeoGebra, ¿sí? Vamos a ver algo rapidito. Está cargando ahorita la idea del límite de una función. Eso tiene que ser primordial.
Sí está costando. Ok, ya. Estamos entrando a GeoGebra. ¿Sí? Ok, entonces yo tengo vamos a dibujar una función cualesquiera. Bueno, me voy a dar la función x al cuadrado. Por ejemplo, x elevado al cuadrado. ¿Sí? Perdón. Perdón. Casi no ando ocupando este, yo ocupo otro. Ok. Entonces todos miran que es una parábola hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos observan eso? ¿Sí? ¿Todos observamos eso? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Ok, entonces si eh, podemos observar que qué pasa cuando los valores, aquí está en la recta, el eje de las abscisas, el eje X, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo me acerco a donde, miren la flechita, ¿dónde está? ¿Sí? Miren la flechita, ¿dónde está? Cuando yo me acerco, cuando uno se acerca, ahora mi x sub 0 es igual a 0, ¿sí? De la función, ¿sí? Es decir, que si yo me acerco por la izquierda, o perdón, por la derecha de la parábola, ¿hacia dónde tiende la parábola? Tiende a 0 también, ¿sí? Porque la imagen caería aquí, ¿sí? Y si yo, y si yo me acerco de 0, me acerco por la izquierda, siempre va a caer en 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de la función x al cuadrado, que en este caso sería una parábola, el límite sería 0, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es lo que se hace, ¿verdad? Cuando en este caso la f de x que teníamos, ¿a qué era igual a x al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Era x al cuadrado, ¿sí? Entonces, y aparecía que era una parábola hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí? Pero yo quiero calcular el límite de la función, por eso dice el límite de la función cuando x tiende a x sub 0 igual a 1, ¿sí? Pero eso no estamos viendo este ejemplo, ¿verdad? Nuestro x sub 0, ¿a qué es igual? A 0, ¿verdad? Porque estamos hablando cuando el x sub 0 que tenemos acá, ¿sí? Tiende a 0. Perdón, x cuando x tiende a 0, ¿verdad? El x sub 0 es nuestro 0. Es decir que ¿sí? Aquí tenemos x, ¿verdad? Siempre me aparece eso. De la función f de x, que sería en este caso, ¿quién es mi f de x? Voy a borrar esto. Cuando x se acerca a 0, ¿sí? De x al cuadrado, ¿a qué es igual? Esto nos da 0, ¿verdad? No me queda bien el 0, pero asumamos que es 0. ¿Sí? Entonces cuando x tiende, siempre cambia esto. Siempre aparece eso. Pero es cuando x tiende a 0, ¿verdad? Cuando x, siempre aparece eso. Ok, ahí lo vamos a dar. Cuando x tiende a 0, ¿qué pasa con la función? Tiende a 0, ¿verdad? Porque yo me acerco, si tenemos el eje x acá y tenemos el eje y, ¿sí? Cuando x se acerca por la
por la derecha, y cuando x se acerca por la izquierda, entonces de la función se va acercando a ¿quién? A 0, ¿verdad? Y eso sería el límite. Cuando x tiende a 0, la función tiende a 0, ¿sí? Entonces vemos este caso. Aún está indefinida esta función. Por ejemplo, considere la función f de x igual a x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Al evaluarla en x sub 0, por la obtenemos la siguiente tabla al evaluarlo, ¿verdad? Pero lo está evaluando por la izquierda, porque se está dando valores. Por ejemplo, si tengo la recta numérica y vale 1, ¿sí? Se está dando valores por el lado de la izquierda, ¿sí? Por ejemplo, se da 0.5, se da 0.85, se da 0.9, 0.99. Entonces se está acercando a 1, ¿verdad? La función se está acercando a 1. ¿Qué puede decir sobre f de x cuando x se acerca a 1? Por valores menores que 1, es decir, que los x se me están acercando por la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando los x se acercan por la derecha? ¿Sí? Se dan valores, es decir, que si yo tengo acá un x, ¿sí? Y los valores que se están tomando están en la parte superior de x, ¿verdad? Es decir, que puede decir sobre f de x cuando x se acerca a 1 por valores mayores, es decir, 1.3, 1.1, cada vez me estoy acercando a 1, 1.1, 1.0, 1.00, ¿sí? Está claro que la función anterior no está definida en x sub 0, ¿sí? ¿Por qué no está definida? Porque en el denominador aparece x menos 1. Entonces, cuando x vale 1, 1 menos 1 me va a dar 0. Entonces, quiere decir que no está definida, ¿sí? En x igual a x sub 0 es igual a 1, ya que el denominador se anula, ¿verdad? Pero la evaluación anterior nos permite a qué valores se acerca la función. Cuando x se acerca, cuando la función f de x, perdón, ¿a qué valores se acerca f de x cuando x se acerca a 1? Por la derecha como por la izquierda, ¿sí? El límite de f de x cuando tiende a x sub 0 igual a 1, por otro lado, vemos qué pasa geométricamente, ¿sí? Observamos acá, ¿sí? Si observamos esta figura, damos valores superiores, ¿sí? Entonces, los x que se me acercan, se van acercando por la derecha, ¿sí? Entonces se acerca por la derecha, ¿sí? Pero si yo tengo un x acá, ¿sí? Entonces la imagen, ¿cómo va a quedar? Va a caer aquí, ¿verdad? Entonces podemos ver que cada vez que nos acerquemos, tanto por ahorita me estoy dando valores por la izquierda, porque son valores que están son valores más pequeños, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo me acerque a 1, ¿sí? ¿Qué pasa con la función? ¿Sí? ¿Qué pasa con las imágenes? Cada vez se van acercando al valor que está en el eje Y. ¿Y a qué valor se están acercando? Se están acercando cada vez más al valor 2. Es decir, que L, que es el límite, va a ser igual a 2, ¿sí? ¿Sí? Entonces podemos observar, ¿ve? En la figura anterior podemos observar que las imágenes de f de x se acercan a 2 cuando x se acerca a 1, ya sea por valores menores a 1, es decir, cuando dice por valores menores que 1 se está refiriendo que se está acercando a 1 por la izquierda, es decir, que se está acercando por la izquierda, y por valores mayores que 1 se está acercando por la derecha, ¿sí? Por otro lado, también podemos hacer un arreglo algebraico, es decir, eso es bien importante, ¿verdad? Porque cuando x se acerca a 1, ¿esto qué va a dar? Veamos en el numerador qué va a dar. Cuando x se acerca a 1, 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1, ¿verdad?
Menos 1 que me da 0. 0. En el denominador, cuando x vale 1, menos 1, sustituyendo el valor de x, ¿verdad? Nos da 0, ¿sí? Es una forma indeterminada, pero se puede factorizar porque esto es una diferencia de cuadrado, ¿sí? Una diferencia de cuadrado nos dice que a al cuadrado, perdón, no, hay veces que tenemos esto, ¿sí? Tenemos que a al cuadrado, siempre me queda eso, a al cuadrado, ¿sí? Diferencia de cuadrado, ¿sí? Menos b al cuadrado, ¿sí? Es igual a la a menos b, ¿sí? Esos son, que eso se ve no sé, en bachillerato, en octavo y noveno, a más b, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso es lo que ocupan en el problema, ¿sí? Dicen, x menos 1 es diferencia de cuadrado, es lo mismo que yo tenga x menos 1, ¿sí? En este caso a, ¿quién es? X. ¿Quién es 1? B, ¿sí? Ocupando diferencia de cuadrado, ¿sí? Esto se le llama diferencia de cuadrado, ¿sí? Entonces ya se cancela este y se cancela lo que está en el numerador y en el denominador, ¿sí? Y eso nos da que eso va a ser igual a x más 1. Es decir que el límite de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1, cuando x se acerca a 1, va a ser igual a esto, ¿verdad? Porque se canceló y solo nos queda x más 1. Entonces aquí sí ya podemos, aquí ya no está en una forma indeterminada, ¿verdad? Porque ya solo tenemos la parte del numerador, ¿sí? Y nos queda x más 1. Entonces decimos cuando x se acerca a 1, es como que lo sustituyéramos, pero realmente solo los estamos acercando, ¿sí? Entonces nos queda 1 más 1 y esto va a ser igual a 2, ¿sí? Entonces ese sería el concepto de límite, ¿verdad? Es decir que si nosotros los acercamos por la derecha como por la izquierda, las imágenes se van acercando a 2. Y ustedes le pueden dar valores para que vean. Le pueden dar valores a las tablas que están anteriormente, ¿sí? Acá. Cada vez que nos acerquemos a 1, la función se va a ir acercando a 2. Es decir, las imágenes de la función, ¿sí? Aquí vienen las propiedades, ¿sí? Ok. Dice que si veamos el teorema. ¿Qué significa el teorema 3.1? Unicidad del límite. Unicidad lo que nos está diciendo es que el límite, si existe, tiene que ser único. No hay otro, ¿sí? Es decir, si una función f de x tiene límite en x sub 0, este límite tiene que ser único, no puede haber otro, ¿sí? Ese es uno de los teoremas más importantes del límite, ¿sí? Ok, entonces veamos las propiedades que nos dicen, ¿sí? ¿Qué nos dicen las propiedades? ¿Sí? Dice si x sub 0, es decir, una constante que pertenece a los reales, también tenemos un x sub 0 que pertenece a los reales, ¿verdad? Y tenemos dos funciones. Estas funciones son f de x y g de x. Funciones tales que el límite de esta función general, ¿sí? Cuando x tiende a x sub 0, me da L sub 1, que va a ser nuestro límite, pero de la función f de x, ¿verdad? Y el límite de g de x cuando x tiende a x sub 0 va a ser L sub 2, ¿verdad? Entonces tenemos esta propiedad. Por ejemplo, si yo tengo el límite de una constante, cuando x tiende a x sub 0 me va a dar la misma constante, ¿sí? Veamos un ejemplo, ¿sí? Vamos, el límite, ¿sí? Dudas hasta ahorita, no sé, ahorita puede preguntar, no sé, o vamos bien ahorita. A mí me parece bien. Ok, ok. Por ejemplo, ajá, ¿alguna duda?
Este, ok, vamos a continuar entonces. Entonces, por ejemplo, si yo digo cuando x tiende a cero, ajá, aló, Hola, ajá, hola, buenas noches. yo me Tiene, había conectado, pero tenía problemas con el internet. Pero ahorita mm, está todo normal. Y la primera parte no la vi prácticamente. Pero oh, sigamos. ajá, va, ok. Ajá. De todas maneras, voy a ver si mañana creo que va a estar El video. el video, ¿sí? Ajá, ok. Veamos la primera, va, muchas gracias. Ok, entonces veamos el primero, ¿verdad? El límite de una constante, ¿sí? Si por ejemplo la constante es igual a 5, ¿cuánto es la respuesta? ¿Sí? Dice que el límite cuando x tiende a x sub 0 de c, ¿cree que puede quitar el audio, por favor? Ok. Es igualito al mono ese del taxi ¿Aló? es igualito de la película del taxi. Así te acuerdas de los supermonos, yo Eh, no pensé que te ibas a poner ese plan. ya, ¿Cómo se deja ya, que Hernando se haga una de mí? no Hola. sé. Hola, ¿cree que puede quitar el audio, por favor? Ah, maestra. Ay, disculpe porque no se escucha. Ok, va, entonces estábamos acá, va. Dice la primera propiedad, literal A. El límite de una constante cuando x tiende a x sub 0 es la misma constante, es decir, cuando el límite de la función, que en este caso es una constante, es 5, cuando x tiende a 0, ¿cuál va a ser la respuesta? 5, ¿verdad? ¿Por qué? El límite de una constante, que en este caso es c, cuando x tiende a x sub 0 me va a dar c, ¿sí? Ahora tenemos esta otra propiedad, ¿sí? Otro ejemplo sencillo va a ser cuando yo tenga el límite, estas son todas las propiedades, ¿sí? Cuando x tiende, ¿sí? A x sub 0, ¿sí? De x es igual a x sub 0, ¿verdad? Esa es la propiedad B. Veamos un ejemplo. Veamos cuando el límite, por ejemplo, cuando x de la función x, que sería la función identidad, cuando x tiende a 3, por ejemplo, ¿sí? Cuando x tiende a 3, ¿cuál creen que es el límite? Es 3, ¿verdad? Es el mismo x sub 0. En este caso, x sub 0 es igual a, en este caso, x sub 0 es igual a 3, ¿verdad? Entonces tenemos la otra propiedad, ¿sí? Esta es la propiedad, ¿sí? Tenemos la primera, que si tenemos el límite de una constante, que en este caso es 5, cuando x se acerca a 0, siempre nos va a dar 5. Y la otra es cuando el límite de la función x, que es la identidad, ¿por qué se llama la identidad? Porque y es igual a x y, y nos dan tanto la componente x como la componente en y, me da el mismo valor, por eso se llama función identidad. ¿Sí? Entonces el límite de x cuando x tiende a 3 me va a dar 3, ¿verdad? No pasa nada, ¿sí? Ok, veamos las otras. Hoy vemos, esta se le llama límite de producto, ¿verdad? A esta que sería literal C. Se le llama límite perdón, no del producto, sino el límite cuando se puede sacar una constante, ¿sí? Es decir, eh, voy a ver si borro esta parte para poderles explicar la propiedad C, ¿sí? Porque no tengo espacio. ¿Ah? Y en ese caso, esa propiedad no es la misma del múltiplo escalar. Ajá, correcto, así es. Es la Ajá, misma. es la misma. Lo que hace es que sale
el escalar, ¿sí? Del límite. Ajá, es la misma. Ajá. Sí. Sí, Ah, bueno. se ve como producto, pero no del límite porque como la constante sale, ¿verdad? Sí. Ajá, ese es el límite del cuando puede salir el escalar, ¿verdad? Sí. Entonces, un ejemplo sencillo es esto. Estoy dando ejemplos sencillos, ¿verdad? Por ejemplo, si me dicen que el límite cuando tengo, por ejemplo, 6x al cuadrado, ¿sí? Cuando tengo 6x al cuadrado, cuando x tiende a 2, ¿sí? Cuando x tiende a 2, voy a ver si cuando x tiende a 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a dar? Ocupando la propiedad, ¿qué pasa? Como tengo que nuestro c, en este caso, ¿quién va a ser? 6. Lo que hace es salir del límite, ¿sí? Es decir, sale el 6, ¿sí? Y ahora vuelvo a colocar límite, el límite cuando x tiende, a 2 de x al cuadrado, ¿sí? No me queda muy bien, pero digamos que eso es, ¿verdad? Entonces vuelvo a colocar el 6 que sería el 6 sería nuestro escalar, ¿verdad? Como ya decía Wilber. Entonces nos queda 6 por el límite de todo esto. Pero el límite de todo esto, ¿cuánto es? El límite de x al cuadrado cuando x tiende a 2, es 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 4, ¿verdad? Se puede ver así porque estamos en la parte del numerador, ¿sí? Entonces nos da 4. Y ahora multiplicamos 6 por 4 es 24, ¿sí? Nos da 24. Y eso sería el límite, ¿verdad? Cuando tengamos 6x al cuadrado podemos sacar el 6 ocupando la propiedad c. Solo es de sacar el escalar, ¿verdad? Es un ejemplo sencillo, ¿sí? Ahora veamos lo de la suma, ¿sí? El límite de la suma. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, hoy me dicen, mire, yo quiero calcular el límite. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2, ¿sí? Cuando x tiende a 1, la vamos a poner. De la función x, voy a abrir paréntesis, x al cuadrado, perdón, de x al cuadrado no me queda bien ahí, ¿verdad? Pero vamos a asumir. Ok, de la función, siempre me aparece eso. Voy a borrar esto. Sí. Ok. Entonces vamos a tener x. Siempre vamos. Ok, vamos a ver. Vamos a aplicar ese de la suma, ¿verdad? Vamos a tener x al cuadrado más x le vamos a poner, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que x al cuadrado le corresponde a la función f y el x le corresponde a la función g, ¿verdad? Entonces lo que hace el límite es separarlos cada uno, ¿sí? Es decir, el límite, ¿sí? El límite cuando x tiende a 1 es como que lo se pueda separar, ¿sí? Es decir, cuando el límite tiende a 1 de la función x al cuadrado más, es decir, separar los límites, ¿verdad? Más el límite, ¿sí? Este es el límite, no me quedó muy bien ahí, pero es el límite cuando x
tiende a 1 de la función x, ¿sí? Entonces esto nos va a dar que igual el límite cuando x tiende a 1 de la función x al cuadrado, que me va a quedar 1, ¿verdad? Me va a quedar 1, ¿sí? Más el límite cuando el límite de la función x, cuando x tiende a 1, me va a dar, en este caso me va a dar 1, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a 2, ¿sí? Entonces, en este caso L1 y L2 valen igual, ¿verdad? Porque L1 vale, en este caso L1 vale 1 y L2 vale 2. Por lo tanto, el límite de x al cuadrado más x cuando x tiende a 1, ocupando la propiedad de, que es la suma, va a ser igual a 2, ¿verdad? Ese sería otro ejemplo, ¿sí? Ahora tenemos el límite del producto, ¿sí? Tenemos el límite del producto, ¿sí? Voy a borrar para explicarles otra vez lo del de lo que se trata del producto, ¿sí? Estas son las propiedades del límite, ¿verdad? No siempre son las propiedades que se pueden ocupar, pero hay muchas. Cuando hay raíces, lo que hay que aplicar hay veces el conjugado, ¿sí? Para formar una diferencia de cuadrado, ¿sí? Entonces voy a borrar esto para darles otro ejemplo con respecto a la propiedad de límite del producto, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, a mí me dicen el límite cuando x tiende, por ejemplo, cuando x tiende a menos 3, le vamos a poner ahora, ¿sí? Le vamos a poner un número negativo, es decir, que mi x sub 0, en este caso, ¿cuánto vale? Mi x sub 0, en este caso, no me queda muy bien. En este caso, el x sub 0 vale menos 3, ¿sí? Y tenemos la función, perdón, tenemos la función, por ejemplo, x, siempre, ok, vamos a tener la función x, no me aparece, pero vamos a decir que es x, pero lo voy a borrar esto, que siempre aparece esto, siempre me da problema. Cuando x tiende a menos 3, ¿verdad? De x al cuadrado, le vamos a poner un x al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado más, es un x al cuadrado, perdón, es el producto, ¿verdad? Ya pasamos lo de la suma. Esto va a ser multiplicado por, tenemos x al cuadrado multiplicado por x a la x, le vamos a poner solo a la x, ¿sí? Solo x elevado a la 1, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual, distribuir los límites, ¿verdad? Vamos a distribuir los límites, ¿sí? Cuando x tiende a menos 3, ¿sí? De x al cuadrado por el límite, es decir, separando los límites, ¿sí? Aunque se puede hacer de un solo, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo para que vean que se puede aplicar las propiedades, ¿sí? De x, ¿sí?
Ok, entonces nos queda el límite de la función x al cuadrado cuando x se acerca a menos 3, es decir, menos 3 elevado al cuadrado me va a dar 9, ¿verdad? Me va a dar 9 multiplicado por el límite cuando x tiende a, el límite de x cuando x tiende a menos 3, es decir, que me da por la propiedad b, ¿cuánto es el límite cuando x tiende a menos 3 de la función x? Me da el mismo menos 3, ¿verdad? Entonces me va a quedar menos 3, ¿sí? Es decir, que mi L1 vale 9 y mi L2 vale menos 3. Es decir, que esto va a ser igual a menos 27, ¿sí? Y ese sería el límite de ello, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, ahora veamos qué pasa con el límite, ¿sí? Vamos a ocupar estas mismas funciones con el literal e, ¿verdad? No, perdón, con el literal f, que es la división del límite, ¿verdad? Es decir, que si yo tengo que el límite, por ejemplo, vamos a ver esto, el límite cuando x tiende a, por ejemplo, cuando x tiende a 1 le vamos a poner de la función 2 más x, ¿sí? Sobre 3 más, perdón, 3x, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Entonces lo que nos dice es que podemos distribuir los límites tanto en el numerador como en el denominador, ¿sí? Perdón, me salió la M, me salió un poco. Ok, entonces vamos a tener el límite cuando x tiende a 1, ¿sí? De la función 2 más x sobre, ¿sí? Estamos separando los límites en el numerador como en el denominador. Y este va a ser igual al límite, ¿sí? Cuando x tiende a 1, ¿verdad? De la función 3x, ¿sí? Entonces eso nos va a dar igual. En el límite, cuando x tiende a 1 de esta función 2 más x me va a dar 3, ¿verdad? Y ese sería mi L1 en este caso, ¿verdad? Y abajo, cuando el límite de la función 3x, cuando x tiende a 1 me va a dar 3, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que me dice la condición es que L2 tiene que ser distinto de 0 porque en el denominador no puede ser 0, ¿verdad? Entonces me queda 3, ¿sí? Ah, pero 3 entre 3, ¿a qué es igual? 3 entre 3 es igual a 1, ¿sí? Entonces estas son todas las propiedades del límite, pero hacen falta dos límites también aquí. El límite de la potencia y el límite de la raíz. Nos hacen falta dos. Ahí me recuerdan para ponerlas, digamos, el sábado. Ah, bueno, aquí están. ¿Sí? Está esta, ¿verdad? Que el límite puede entrar, ¿sí? Ya vamos ya les voy a decir un ejemplo de eso, ¿sí? Entonces, este es un ejercicio que se puede hacer, ¿verdad? Eso lo pueden desarrollar ustedes en casa, ¿verdad? Lo pueden desarrollar, ¿sí? Entonces este es otro teorema, ¿verdad? Si el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a L y n es cualquier número entero positivo, ¿verdad? Entonces se cumple esto. Bueno, podemos dar un ejemplo. Me pueden decir, ¿cuál es el límite? ¿Sí? El límite de la función x al
cubo, me pueden decir, ¿sí? Cuando x tiende a, por ejemplo, a 2, ¿sí? X sub 0 en este caso vale 2 y el n en este caso sería 3, ¿sí? Entonces dice la propiedad que podemos ocupar esto, ¿sí? Que la límite puede entrar puede entrar como en la base, ¿verdad? Es decir, el límite cuando x tiende a 2, de la variable x, que en este caso f de x sería x, ¿sí? Es decir, f de x se va a tomar como x en este caso, ¿verdad? Esto va a ser igual a 3, ¿verdad? Se puede hacer de un solo también, pero solo lo que estamos haciendo es ocupando la propiedad. Para el límite de x, cuando x tiende a 2, nos va a dar ¿cuánto? Según la propiedad b, cuando el límite de x, cuando x tiende a x sub 0, me va a dar el mismo x sub 0. Es decir que cuando el límite de x, cuando x tiende a 2, nos va a dar 2, ¿verdad? Pero ese 2, todo eso está elevado al cubo, ¿sí? Y si está elevado al cubo, me va a dar, perdón, 2 al cubo es 8, perdón. Pensé que era 3 y que estaba elevado al cuadrado, ¿sí? Perdón. Sería 8, ¿verdad? Entonces sería 8, ¿sí? Digamos que ese es un 8, ¿sí? Entonces sería la otra propiedad, ¿sí? Ese es esta es la otra de la raíz que le estaba diciendo yo, que el límite puede entrar adentro de la raíz, ¿verdad? Eso se puede hacer también, ¿sí? Pero en ese caso, siempre cuando x se acerca a x sub 0, es decir, se acerca a una constante. En otros casos, en la tarea, como ustedes tienen que x tiende a infinito, ¿sí? Entonces, veamos el ejemplo, por ejemplo, este de la raíz, ¿sí? Como en la tarea tienen cuando x tiende a infinito, ahí no se hacen otros procedimientos, ¿verdad? Veamos este ejemplo. Cualquiera puede decir, está indefinido, ¿verdad? Y es cierto, está indefinido. ¿Por qué está? O está indeterminado. ¿Por qué? Porque la raíz de 4, sustituirlo me va a dar 2, 2 menos 2, 0. Y arriba 4 menos 4, 0, ¿sí? No pertenece al dominio de la función. Eso hay que ver también si los x pertenecen al dominio de la función, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que yo les estaba diciendo acá, en la tarea pueden ocupar el conjugado, ¿sí? Para formar, ¿qué les decía? Una diferencia de, esto tenemos, ¿qué es lo que hacen? Multiplicar raíz de x más 2, tanto en el denominador, aquí lo tenemos acá, ¿sí? Como